aquí en vivo, por primera vez, la historia jamás contada acerca de la causa más mediatizada de la década más escandalosa. Por supuesto, allí están ingresando nuestro compañero Luis Ventura con el famoso jarrón de Guillermo Coppola. Hoy, solamente como Ventura sabe hacerlo, te lo va a contar a su manera, con esos datos que nunca salieron a la luz, o nunca salieron tal vez de dentro de ese jarrón, aquí en A la Tarde. Te repito, por primera vez, la historia jamás contada sobre el famoso jarrón de Guillermo Coppola. Hace su ingreso a nuestro estudio el señor Luis Ventura, el presidente de APTRA, el que siempre tiene un cuento más para sumar al relato, ¿eh? Tiene un sobre en la mano, Cari, ¿no? También. En realidad no parece ser un sobre, es lo que había dentro de... Claro, un paquete. 406 gramos de clorhidrato de cocaína de baja calidad extraídos de Avenida del Libertador 3540. La serie, ¿contó todo? No. Ventura lo va a contar hoy, Cari, parece. Hay más datos de esta investigación que se terminó anulando. Qué cosa increíble. A ver, a Coppola lo llegaron a acusar de ser jefe de una banda de narcotraficantes. Preso en Dolores. Tuvo que batir a duelo con un preso que te quería llevar su vida, ¿no? No, terrible, terrible. Y dos informantes, a ver si te suenan estos nombres. Camarata, que lo denunció ante Preyeso, que elevó la causa a un juez de Dolores. Camarata y Preyeso, dos de los acusados y condenados por matar a Cabezas. Es terrible. Y esto pasó un año antes del asesinato de José Luis Cabezas. Exacto. Impresionante. Ventura, ¿cómo te va? Con mucho peso. Sí, ya te veo, ya te veo. Escúchame, ahí tenés... de acá adentro está... ¿qué hay? No toques porque si hace un allanamiento y tenés proceso en la mano, vas adentro. Pero me has traído el jarrón del escándalo. Escúchame, ¿arrancamos ahora? Empezamos a contar. Le pregunto a Natalia... que es Natalia Palmeiro, ¿no? Claro. No Natalia, otra Natalia. No, esa Natalia. la puede mencionar por el derecho al olvido. Pero no, la Corte Suprema anuló este fallo previo que había tenido Natalia ¿Se la Denegri puede nombrar a Natalia como derecho al Denegri? olvido. Creo que habría que preguntar en legales. Vamos a preguntar en legales. La que me está hablando no es Natalia Denegri, es Natalia Palmeiro, nuestra Ahora, productora. si acá hay 426 gramos de cocaína. Sí. No lo digas así porque te va a venir a buscar la cana. ¿Quién pudo constatar que era cocaína y no leche en polvo? Qué pregunta. ¿Y el reactivo? ¿No habrán puesto un reactivo? ¿Se usaba en esa época? Se usaba, pero la intención era meter en cana a Coppola o a Maradona. Plantar una prueba. Plantar pruebas. Pero ahí Ya lo habían hecho en la causa de los famosos, cuando en Pinamar meten preso a Ferroviera. Sí. La intención era empezar por el lado de Guillermo Coppola para terminar con Maradona y con muchos famosos que estaban alrededor de Maradona. Y esos nombres figuran en la causa y vos, Luis, lo sabés. Sí. Y además, en el placar de Coppola había un hombre muy cercano al poder de ese momento que guardaba su ropa en ese placar. A lo mejor en el revoleo también lo podían llegar a herir, justamente en esta guerra de poder entre un número 1 y un número 2 al que le prometieron ser número 1, pero no le cumplieron. Ah, mira qué trabalengua. Un trabalengua. Epa, A donde vas es justamente al motivo, ¿no? ¿Por qué? La pregunta es... ¿Por qué le plantan cocaína a Guillermo Coppola y lo meten preso? Enseguida vamos a meternos en esa historia, pero para poder hacer ingreso a esa historia, antes vamos a ver este compacto que preparó A la Tarde, la producción de A la Tarde, con toda la información. Un déjà vu total, mirá. Comenzaba el mes de octubre y la opinión pública se vio conmovida por la detención de Guillermo Coppola. El apoderado de Diego Maradona había sido involucrado por varios testigos de identidad reservada en una red de narcotraficantes. Es un allanamiento más dentro de la causa que estamos investigando por actividades ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes.
En este caso, digamos, se encuentra imputado el señor Guillermo Coppola. Y en su departamento de Buenos Aires, la policía informó haber secuestrado un jarrón con 407 gramos de cocaína. Guillermo Coppola quedaba de esta manera a disposición de un desconocido juez de la ciudad bonaerense de Dolores, el doctor Hernán Bernasconi. No lo pude ver. Diego, ¿por qué no lo pudiste ver a Coppola? No está el director. Sin hacer declaraciones y saludando a los presos, se retira Maradona de la cárcel de Caseros. Hoy han prestado declaración los últimos dos testigos que estaban citados, Sergio Hendler y Ricardo Darín. Favorecen la posición de Coppola. Darín por lo menos dijo, no fue una reunión en el sentido de algo organizado previamente y mucho menos a él le consta que hubiese circulado droga. En el caso Coppola se presentaba todos los días un testigo distinto y todos fueron mentirosos. El juez dictó prisión preventiva para el ex juez Bernasconi. A usted lo condenaron, diputados, senadores, fiscales, camaristas. A mí también, a mí todo eso me absolvió. Bueno, muy bien. Realmente esta fue una novela, me parece que fue de verdad el caso más mediatizado de la televisión argentina en plena década menemista, época menemista 100%. Y bueno, fue realmente increíble. Se empezó a ficcionar toda una historia, se construyó una causa y por supuesto el más damnificado fue, sin lugar a dudas, Guillermo Coppola. ¿Quién quiere contar la historia? Dos datos para poner en contexto. Cuando uno piensa en tres hechos terribles que nos pasaron como país, tienen coincidencias particulares. Cuando uno habla del crimen de Poli Armentano, que citábamos ayer, pocos meses después, el asesinato de Carlos Menem Jr., pocos meses después, este operativo. Digo, si existió esa escena última de Poli Armentano, ¿qué resortes se tocaron para que vayan tan allá que le priven la libertad a Guillermo Coppola si es que no tuvo nada que ver, como luego la justicia le dijo? Y el 90%, Cari, el 90% de toda esa historia, fines de los 90, se contó en este estudio, se contó en este canal, precisamente con Mauro Viale, cuando hacía sus históricos programas que la rompían en rating, precisamente en este estudio, en el número 2, donde estaban las chicas Coppola, en ese momento Samantha Farhat, bueno, ya las conocemos todos, no las vamos a nombrar, Fernanda Villar, que era pareja de Poli Armentano en su momento también, y acá se contó toda esa historia. Hoy te la va a contar esa historia, ¿quién? Luis Ventura. Dale, Luigi, arrancamos. Bueno, ante todo quiero decir que no todo lo que reluce es oro, ni todo lo que denuncian es cocaína, ¿no? Porque en esa época, a propósito de varios allanamientos que se llevaron a cabo, en la mayoría de los casos no había droga. Simplemente era el armado de una puesta en escena para hacer creer que frente a una cantidad de droga, la manera de meter preso a la gente que estaba era armar una especie de asociación ilícita de narcotráfico donde se vendía cocaína. Es bien posible que casi todos hayan sido consumidores de droga. Eso no implicaba justamente detención y todo lo que venía después. Para que esto ocurriera tenía que haber una prueba de algo que demostrara la venta de la droga. Y la manera de hacerlo con Carlos Ferroviera, que fue detenido antes que Coppola, fue plantarle una balanza. Ferroviera tenía cocaína, tenía éxtasis, tenía todo tipo de drogas en la habitación del primer piso de la casa que fue allanada en Pinamar. Él dormía en el dormitorio de abajo, pero es una pareja de famosos durmiendo en su dormitorio. Él sube al dormitorio superior y la balanza se la plantan en el primer piso donde estaba durmiendo, que habitualmente no lo hacía. De esa manera demostraba que justamente había comercialización de droga. Ese fue el puntapié inicial de toda una causa que después se metieron, que terminaron detenidos el juez Bernasconi, Gerasi, que fue la persona que plantó la droga en la casa y en el piso de Guillermo Coppola. ¿Quién faltaba a la reunión? ¿Quién faltaba llegar? Diego Armando Maradona. Teóricamente no llegó y por eso no fue detenido. Y por eso zafó. Pero si no también él caía en la volteada, ¿o no? Y esta era la idea.
Esa era la idea, claro. La idea final. Eso era un pase de factura. Muchos dicen que el pase de factura tenía que ver con una pulseada, una disputa entre el presidente en ese momento, que era Carlos Menem, y Eduardo Duhalde. ¿Por qué? Porque según la gente que estaba en Dolores, que no fue poca, no nos olvidemos que estuvo metido Tarantini en detención, un montón de gente que tenía que ver con la farándula, pero también con un mundo, digamos, de discotecas y de excesos, decían que había habido una promesa de Menem a Duhalde, que después de su primer gobierno como presidente, él iba a dar un paso al costado para darle justamente la candidatura y la presidencia a Duhalde. Esto Duhalde lo ha negado una y varias veces, pero la versión no se fumó ni pasado el tiempo se deja de citar. Ese habría sido, digamos, el móvil de todo este movimiento. La pregunta que me queda todavía pendiente es por qué buscaban encarcelar a Maradona cuando Maradona meses antes, estamos hablando del 95, luego de muchas críticas a Carlos Menem, que hay videos donde Menem dice, no sé qué le pasa, lo valoro como deportista, pero Maradona era muy crítico hasta que aparecen dos causas que lo comprometían. Hay una persona que se acerca a Maradona para tratar de negociar esta historia y el resultante de esto, habiéndolo vivido en casa de gobierno como un estudiante, cubriendo el cierre de campaña de Carlos Menem y la elección de la reelección, era Maradona brindando un apoyo en casa de gobierno a Menem. Claro. Entonces no me cierra por qué en el 96 podría estar todo tan complicado como para querer tenderle una trampa. Era una pulseada política y era la posición que iba a tener cada uno. Por ejemplo, Bernasconi en ese momento también. Todos estaban buscando crecer políticamente. Sí. Y Maradona era, digamos que la presa para poder crecer. O sea, el que lograba detener a Maradona se convertía y demostrar, obviamente, que pertenecía a una asociación ilícita que tenía que ver con el narcotráfico, se convertía en héroe. Ahora, Rocío, ¿vos hablaste alguna vez de esto con Diego? Diego te contó un poco lo que era su versión, lo que vivió en aquel entonces, su mejor amigo, o la cama que le querían hacer a Diego en ese entonces. ¿Hablaron de esto? Sí, hablamos, pero bueno, nada, la verdad es que son cosas está un poco distinto a lo que cuentan. ¿Él tenía un punto de vista distinto o entre ustedes? Hay cosas que no puedo decir. Lo que sí puedo contar, que me parece que está bueno, es que él cuando hablaba de esto, después decía como que no quería hablar más de esta época, de este tema, que era algo que a él no le gustaba, no le causaba gracia. De hecho, capaz que lo lastimaba o lo llevaba a un momento de su vida que no quisiera volver a recordar. Estamos en plena década menemista, en los 90.